Vamos a compartir la palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 13 en adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 13, y la palabra lleva por título Jesús purifica el templo. Esta palabra ayer estaba esperando que se hiciera la hora para el curso de electricidad. Estaba esperando a los muchachos y bueno, estaba leyendo el Evangelio y bueno, sentí que era la palabra para el día de hoy. Y sabiendo que la palabra del Señor viene para enseñar. Si en algún momento alguien se siente tocado por la palabra del Señor, o no es nada personal, sino que es algo que el Espíritu te está haciendo sentir que por ahí tenés que arreglar. Amén. Entonces, aclarando este tema y diciendo que la palabra está desde el día de ayer, empiezo a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y salió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hasta acá la palabra del Señor, y el tema de este día es el tema de las miradas. Es el tema de las miradas y cómo miramos cuando vemos. Y acá queda bien en claro que hay 2 tipos de miradas: la mirada espiritual y la mirada material, o la mirada carnal. Y en realidad vamos a dedicarnos más al tema de las miradas carnales, porque dice, yo acá me estaba anotando, y dice que podemos sabernos la palabra de cabo a rabo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no la cumplimos, ni nos importa cumplirla. Y es algo terrible, ¿no? Porque sabiendo la palabra, y si no la queremos cumplir o no nos interesa cumplirla, realmente estamos mal delante de la presencia del Señor. Y fíjense una cosa: ¿por qué no les importaba cumplirla? Dice en Isaías 56:7 que su casa sería casa de oración, en donde se darían los holocaustos, en donde los pueblos hallarían paz, se encontrarían en la presencia del Señor. Todo eso dice en Isaías 56, cuando habla de la restauración futura de Jerusalén. Y después, en Jeremías 7:11, dice que la gente le importaba vivir como ellos querían, no como Dios mandaba, sino como ellos mejor les querían, y se presentaban así nomás y venían a ofrecer holocaustos haciéndose los hipócritas, los grandes señores, los santos. Y después resulta que dice en Jeremías 7, adulteran, matan, inciensan Baales y hacen montones de cosas, y vienen y se presentan a la casa de Dios como santitos, ¿no? Y muchas veces lamentablemente pasa eso delante de la presencia del Señor. Gente que durante la semana vive como mejor quiere, como mejor le parece, que está lejos de Dios, que hace lo que realmente le importa a ellos y no buscar la voluntad de Dios. Y después lo vemos el domingo santitos ahí, bueno, nadie tiene traje acá, pero vemos en la iglesia con traje, corbatas, bien vestidos, bien
coso, y sin embargo por ahí en la semana, si nos cruzamos por ahí, vemos que su vida deja mucho que desear. Pero esto es fruto de la mal mirada que se tiene, de la mirada material. ¿Por qué? Porque la mirada material te lleva a esto, te lleva al comercio en la casa de Dios, te lleva a mentir, te lleva a robar, te lleva a ventajear todas las cosas. Y eso está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué mentir? Hablemos justamente de estos cambistas. Ellos, los cambistas y las cosas que cambiaban, cuando usted va a vender algo, lo adorna con montones de cosas y le dices lo mejor que hay es esto y aquello, qué sé yo, lo engañan y usted por ahí lo compra porque le cree y llega a su casa y es una porquería. Le mintió. Le mintió. Yo me acuerdo bien un caso, una cosa que siempre me contaba mi señora cuando antes fabricábamos sacos, y decía que una vuelta, creo que tu papá fue que o un tío, se había ido a comprar un traje y el vendedor le quedaba re grande, el vendedor lo agarró así de atrás, le abolló toda la tela acá atrás y claro, le quedaba perfecto en el espejo y se lo vendió. Y cuando llegó a la casa le quedaba así, porque el otro le había agarrado de la espalda de atrás. Le mintió. Le mintió. Y muchas veces nosotros sin darnos cuenta, quiero creer sin darnos cuenta, mentimos. Hacemos pasar gato por liebre, ¿no? Y es algo que a Dios no le gusta. Es algo que nos separa de la presencia de Dios. Y claro, y si nosotros estamos lejos de la presencia de Dios, o apartados un cachito del centro de la voluntad de Dios, y le estamos dando ocasión a Satanás. Porque si nosotros, cuanto más nos salimos de la cobertura de Dios a través de su Espíritu Santo, o sea, la cobertura que da el Espíritu Santo, y estamos dejándole lugar a Satanás. Y nosotros no le tenemos que dejar ni un centímetro a él, porque donde entró en nuestra vida, hace un descalabro en nuestra vida, en todos los órdenes de la vida. Y no hace falta que entre en una gran cosa, en un pensamiento nomás. En un pensamiento que nosotros le permitamos entrar y que no es del todo agradable a Dios, nos puede destruir la vida. Y nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Al enemigo no darle ni un centímetro de lugar. Hoy estábamos hablando antes de empezar el culto, que Jesús le dijo a sus discípulos: vámonos de aquí porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y por qué? Porque Jesús no pecó, porque Jesús vivía una vida de justicia y Satanás no tenía cómo acusarle, porque su vida era justa. Y nosotros no podemos decir que somos justos, sino que estamos en un proceso de justificación y siempre el enemigo va a tener algo contra nosotros. Pero lo importante es que nosotros le oremos a Dios y le preguntemos al Maestro: Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y si estoy haciendo mal, ayúdame a cambiar. Amén. El rey David en uno de sus salmos decía: líbrame, oh Dios, de mis pecados que me son ocultos. Eso decía el rey David. Y todos metemos la pata, todos pecamos, todos hacemos cosas que por ahí nosotros nos son ocultas. Pero ante la vista espiritual no es oculto ante Dios y tampoco es oculto ante el enemigo. Y el enemigo sabe dónde atacarnos. Entonces nosotros tenemos que empezar a cerrar todos los agujeros que tengamos en nuestra armadura. Tenemos que entrar a cerrar todos esos recovecos por donde el enemigo puede entrar. Y ahí vamos a ir mejorando de a poco. Eso es mentir. Directamente cuando robaban, muchas veces, tanto generalmente en Isaías, en Zacarías y también en Jeremías, habla que los comerciantes robaban en el peso. Tenían pinchadas las balanzas y robaban el peso. Así como por ahí hace el almacenero, que por ahí tiene la balanza mal calibrada.
Y por ahí decimos, esto es 1 kilo y vemos un pedacito de carne así. Y por ahí vamos a pesarlo en otro lado y son 900 gramos. Antiguamente también hacían eso. Y robaban a las personas que le compraban. Y encima, después, las ventajeaban. Y acá el ventajear tiene mucho que ver también con los hijos de Dios. Porque lamentablemente el Hijo de Dios cree que si porque viene al culto todos los días o una vez a la semana, ya está todo bien y Dios le tiene que dar todas las cosas que Él le pida. Y se basa en esa palabra que dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Se basa en ese único versículo. Pero también en las epístolas de Juan habla el apóstol Pablo que Dios les conceda las peticiones que son conforme al corazón de Dios. En Santiago también se dice, pedís y pedís mal, porque pedís para gastar en tus deleites, en todas tus cosas. Pedís mal. Y si nosotros pedimos mal, Dios no nos va a responder, porque sabe que en ese estamos haciendo mal, que estamos obrando mal y que estamos pidiendo cosas que en definitiva nos van a traer mal a nuestra vida. Fíjese qué tremendo que es esto, y son las miradas. ¿Dónde tenemos nuestra mirada? ¿Realmente en la parte espiritual o en la parte material? Y si la tenemos en la parte espiritual, vamos a tener guerra, vamos a tener lucha, pero sabemos que vamos a tener la victoria. Pero si en algo tenemos la vista en lo material, y llevámoslas de perder, porque realmente le estamos dando, estamos convirtiendo en el Dios, estamos cambiando a Dios por querer ese coche, por querer esa casa, por querer esta ropa, por querer esta comida, por querer esto, por querer aquello. Que no es malo el querer progresar, no es malo el querer mejorar la alimentación, no es malo el querer vestirse bien, pero cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios y cuando se convierte en nuestro primer destino el querer conseguir eso y nada más, nos estamos apartando de Dios. Porque Jesús no vino para darnos un plato de comida, no vino para darnos salud, no vino para darnos un coche, no vino para darnos todas las cosas que por ahí nosotros estamos viendo en lo material. Él vino a rescatar nuestra alma que estaba perdida, nuestra alma que se iba derecho al infierno. La palabra siempre dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero unos versículos después dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. Y si nosotros realmente tenemos nuestra mente en las cosas de Dios y buscar la presencia de Dios y ser llenos del Espíritu Santo e ir mejorando, e ir cambiando, e ir buscando en su vida, en nuestra vida, la victoria la vamos a tener. La vamos a tener la victoria. Vamos a tener guerra, vamos a tener lucha, pero la victoria la vamos a tener. Y después vamos a mirar para atrás y vamos a decir, pensar que a mí me pasaba esto y sin embargo Dios me ayudó, Dios me prosperó, Dios me sanó, Dios me limpió, me dio un trabajo, arregló mi familia. ¿Pero por qué? Porque yo busqué primero estar en paz con Dios. Yo busqué primero estar en paz con Dios. Lo demás es añadidura. El mismo Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado y que estaba entre nosotros. Y nosotros tenemos que disfrutar el reino. Pero el reino no es ese que por ahí predican en muchas iglesias de que sos un vencedor, sos un campeón y que lo que tiene tu vecino va a ser tuyo porque Dios te va a prosperar y que tu iglesia va a ser la mayor y que tu iglesia va a tener miles de personas. Jesús no le importa eso. A Jesús le importa que nuestra alma se salve, que nuestra alma esté de acuerdo a los lineamientos de Dios. Cuando nosotros creímos en Jesús, le pedimos el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, y le aceptamos como Salvador, Él nos dio la salvación del alma. Él perdonó nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Y ahí fuimos salvos.
pero con el andar del tiempo, con nuestra vida, vamos equivocándonos, vamos pecando, vamos haciendo cosas, y la palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. Hay muchos que dicen que la salvación no se pierde. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 5, el mismo Jesús dice, no cosa que yo venga, le dice creo que a la iglesia de Esmirna, de la Diosea, no sea que yo venga y borre tu nombre del libro de la vida. Y es el mismo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver cómo andamos, qué es lo que hacemos, cómo nos cuidamos en este mundo. Porque este mundo tiene muchísimas cosas que nos van a apartar de la presencia de Dios. No solo van a ser problemas, sino van a ser luchas, una ambición desmedida, algo que nos pasa. Siempre va a haber algo que nos va a querer sacar de la presencia de Dios. Mi vieja pastora en la iglesia cuando yo creí en el Señor, en donde creí en el Señor, decía que al lado de la puerta del cielo estaba la puerta del infierno. Porque nosotros en nuestro caminar nos podemos desviar y podemos salir de ese camino angosto y empezamos a caminar el otro camino, el camino de la perdición. Y por ahí no nos damos cuenta, porque la palabra nos enseña que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Está de perder la salvación, de perder la presencia del Señor por la eternidad. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y lamentablemente es la gran mayoría que tiene este problema. Es la gran mayoría, porque si no, fíjese en lo que dice en el último versículo, en el versículo 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora yo les hago una pregunta. Si este versículo dice que después de que Jesús murió, resucitó, ellos creyeron la Escritura y creyeron las palabras de Jesús, ¿antes le habían creído? No, porque la Biblia lo dice, que después que resucitó, creyeron a la palabra y creyeron a lo que Jesús había dicho. Entonces, los mismos discípulos, todavía como recién eran muy nuevitos en el Evangelio, estaban en esa visión material, porque no habían entendido todavía de qué se trataba todo esto. Después de que estuvieron 3 años con Jesús y vieron los milagros, lo vieron resucitar, vieron levantar muertos, vieron sanar leprosos, ahí se les abrió el entendimiento. Quiere decir que nosotros tenemos que orar justamente por eso. Señor, abrime el entendimiento. Señor, enséñame realmente cómo es esto. Porque si no, puede ser que nosotros todavía tengamos ese velo, que tengamos ese velo y después las cosas no nos van del todo bien. ¿A ustedes nunca les pasó que por ahí, a mí me pasó montones de veces, se metió en un problema, en una lucha, en una guerra, en una cosa tremenda y después viene a su memoria, pero esto se predicó en la iglesia. Hace una semana, hace un mes, de esto se habló en la iglesia y ahora me está pasando. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se predicó, nosotros teníamos ese velo que nos impidió razonar que nosotros podíamos llegar a tener ese problema. La palabra nos enseña, el avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra, mas el necio pasa y recibe la afrenta. Entonces,
cuando vengamos a la casa del Señor, tratemos de mantener las antenitas bien abiertas y de pensar, ¿en qué me toca esto? ¿En qué esto me está hablando? Porque nunca la palabra viene por sí. Hay muchos lugares que se predica por predicar, pero este no es un lugar de eso. Se ora, se pregunta a Dios qué hay que compartir. Y entonces tenemos que buscar de Dios. Y después, si la palabra viene, si no le hacemos caso o la dejamos entrar por un oído y sale por el otro y después nos empiezan los problemas, no es la culpa de Dios. Es la culpa nuestra que no supimos agarrar y ver que por acá podía venir un problema para nuestra vida. Y entonces escondernos delante de la presencia de Dios. Decir, Señor, mirá, yo veo que acá yo por ahí no tengo mi visión espiritual muy bien puesta, porque yo por ahí y quiero tanto esto o aquello y por ahí en vez de orar y me paso pensando que haría con esto, que haría con aquello. Pero ayúdame a cambiar, ayúdame a buscarte realmente. Porque sabes una cosa, cuando el enemigo te empieza a atacar, lo primero que te saca es la paz. Lo primero que te saca es la paz. Y vienen las discusiones, vienen los problemas, vienen los gritos, los insultos, las cosas que vuelan. Esperemos que no haya nadie así acá. Pero esa es la escalada de cosas. ¿Y sabes qué? Por ahí vos y yo nos estamos repeleando y Satanás está matando de risa ahí al costado tuyo. ¿Te das cuenta? Entonces seamos sabios, aprendamos a escondernos en Dios y decirle, Señor, Señor, que me calle, porque no hay nada peor que nuestra lengua. No hay nada peor que nuestra lengua, porque cuando nos dicen algo y nos enojamos y ya empezamos. Y tenemos que aprender a sujetar la lengua. Todos, ustedes, yo, todos tenemos que aprender. Porque siempre decimos, es muy fácil decirlo, pero a veces no es muy difícil ponerlo en práctica. Para discutir hacen falta dos. Y si el otro grita, y si el otro discute, y bueno, y si vos no podés refrenar tu lengua, mejor andate. Andate, orá, toma un poco de aire afuera, decirle, Señor, yo esta situación no la aguanto, ayúdame. Porque después vienen los problemas. Te agarran los nervios, te enfermas, tenés dolores musculares, parece que te hubieran pegado una paliza, pero es justamente las secuelas de todo eso que te tocó vivir. Aprendamos a buscar de Dios y ser realmente como nosotros tenemos que ser. Y hay casos peores, porque si usted lee en el capítulo 3, acá estamos hablando de los discípulos que recién se habían reunido con Jesús, que eran 4, no eran ni los 12, eran los primeros discípulos. En el capítulo 3 se encuentra, me olvidé el nombre, con Nicodemo. En el capítulo 3 se encuentra con Nicodemo, que era un sacerdote, un principal de los fariseos, va de noche y le dice, Maestro, sabemos que sos de que venís de Dios, porque si Dios no está con vos, no podrías hacer estas señales. Y tienen una charla muy tremenda, y le dice, si no nacieres de nuevo, no podés ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, siendo fariseo, siendo un sabio de la ley, siendo un principal de la sinagoga, le dijo, Maestro, ¿cómo puede un hombre viejo volver a meterse en el vientre de la mujer para nacer de vuelta? Tenía la mirada en lo material. Y Jesús le dijo, vos que sos maestro de Israel, ¿no sabés esto? El que no nace del Espíritu no puede ver las cosas de Dios. Y nacer del Espíritu es justamente basarnos en el Espíritu Santo.
hacer morir las obras de nuestra carne a través del Espíritu Santo. Decirle, Señor, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal para cambiar? Y esa es la vida que Dios quiere, que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él. Así como hablamos con nuestros amigos, nuestra esposa, nuestro esposo, o con quien sea, así hablar con Él y tener esa intimidad con Él. Decirle cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué nos defrauda, qué nos duele, por qué nos duele, desde que tengamos memoria, los insultos, los gritos, las peleas, todo aquello que nos lastimó la vida. Decirle, Señor, yo la persona en que confiaba me defraudó así, 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 y no puedo confiar en las personas. Señor, fui a una iglesia y hablaron cualquier pavada de mí y por eso yo dejé de creer. O creo en vos y no creo en la iglesia. Porque bueno, también uno tiene que buscar en Dios. Tiene que buscar en Dios. Y si la iglesia no es buena, tenés toda la libertad de cambiar de iglesia. Pero la iglesia tiene que ser mala, tiene que tener una desviación doctrinaria. ¿Te das cuenta? Entonces es la única cosa por la cual puedes cambiar de iglesia. No porque, ay, me enojé con el pastor. No, me enojé con el hermano que toca la música. No, me enojé con el diácono. No, tenemos que buscar realmente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si nosotros buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, todas las cosas vienen por añadidura y vamos a cambiar nuestra mirada material por la mirada espiritual. ¿Tenés guerra? ¿Tenés lucha? Yo sé que si me mantengo firme, que si busco la presencia del Señor, Él me va a dar la victoria. Porque escrito está que Él daría victoria. Escrito está, ningún arma forjada contra ti prosperaría. Pero si estamos realmente agarrados de la mano de Jesús, la Biblia que nos dice, nueva criatura somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Estamos realmente en Cristo? Entonces la idea pasa en este día ver qué mirada tenemos. Mirada material, mirada espiritual. Todos los que habían sido reprendidos por Jesús les dijo, en 46 años se construyó este templo y vos me venís a decir en 3 días. No tenían la mirada espiritual abierta. Hoy analicemos nuestra vida y donde tengamos algo de la mirada material, decirle, Señor, ayúdame a cambiar esta mirada por la verdadera mirada espiritual. Y la victoria va a ser nuestra. Dios les rebendiga. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre.